Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, un producto que salió a finales del 2020, una campaña navideña de Mercadona, un producto vamos, que se ha quedado, de hecho, ya desde final del año 2020 ya se ha quedado con nosotros en la estantería de Mercadona, muchos lo habéis probado. Yo lo tenía que reseñar ya porque llevo ya bastante tiempo con él, ya está más que probado, más que testeado. Un producto muy versátil, 11 euros. Siempre ha venido, bueno, en un set. Lo último creo que en San Valentín, ya estamos a día 21 de febrero. En San Valentín venía con una bufanda, más o menos ha ido entre 11 y 14 euros, dependiendo el set y demás. Yo lo compré solamente lo que es la caja, que es lo que me interesó con la fragancia. Es una concentración de parfum y vamos con ella porque ya digo, desde la campaña de finales del 20 se ha quedado, estamos ya día 21 de febrero y sigue vendiéndose como rosquilla. Lo tenía que ya presentar en el canal, ya llevo un tiempo con él y ya es que tengo que ir sacando ya el producto porque si no se queda ahí y se me olvida. Es esta de aquí, la Borealia Shine for Him, es una concentración de parfum en 100 mililitros, ya digo, 11 euros, de 11 a 14 euros ahí dependiendo del set y demás, porque he visto sets que venían hasta con, bueno, desodorante, venía con aftershave. Esta ha costado solamente 11 euros, creo que es el precio que de momento sigue estando, y una concentración de parfum. Ya sabemos cómo se la gastan en Mercadona porque intentan, bueno, muchas veces imitar. Este en concreto es una fragancia nicho, la Cherhoff Herba Pura. Imita a Cherhoff Herba Pura. Yo no lo tengo, es lo que he visto, lo que intenta imitar y demás. Para el que lo tenga, Cherhoff Herba Pura, ya sabéis cuál es. Entonces es la que intenta imitar de alguna manera. Y eso, alcohol desnaturalizado, perfume, agua y demás componentes, como siempre, en un tamaño de 100 mililitros, creo que es el único tamaño que hay. En 100 mililitros, como vuelvo a decir, no hay otro tamaño que yo sepa de momento, y ya sabéis los productos RNB de la Pobla de Valbona de Valencia, como viene aquí, que es la industria que está realizando normalmente los productos de Mercadona. Intenta imitar a la aurora boreal, por el tema de los reflejos, como veis, cantidad de reflejos. Bueno, suelto la caja, una caja sin más, no tiene más, muy sencilla, pero lo que nos interesa es la fragancia, pues que lleva ya tiempo con nosotros, ya digo, desde finales de 2020. En principio decían que era para la campaña navideña de ese año, quedándose a lo mejor en el año 21, pero estamos en el 24, estamos a 21 de febrero del 24 y sigue vendiéndose como churros. Y la imitación, dicen, como vuelvo a decir, herba pura de Cherhoff, de la empresa Cherhoff, no lo sé, 11 euros, yo lo sé que lo compré por 11 euros, y esta es bueno, la presentación con un buen grabado. Aquí viene también en la base de productos, pues pone lo típico que es, bueno, pone eau de parfum en 100 mililitros, RNB, Sociedad Limitada, la Pobla de Valbona, bueno, la dirección la Pobla de Valbona en Valencia. Eso es un grabado que viene, además, que no es ninguna pegatina. Tapón de... creo que lo que es la parte de fuera es metálica, con un interior de plástica. Y si veis las uñas, porque me pillé el dedo con una puerta, así que es lo que hay. El atomizador es lo que impresiona. Viene con muy buena presentación. De hecho, bueno, no pretendáis cogerlo de aquí porque puede ser que se caiga y demás, pero parece que aguanta un poco. A ver. Ahora, el atomizador es lo impresionante, como atomiza para ser un producto, pues, de 11 euros, low cost. Venía como en set también, entre 11 euros y 14 euros, por ahí andaba. Ya digo, pero yo lo que me interesa siempre es la fragancia, y vamos a atomizar.
y vemos como la atomización es de 10, o sea, es playa, el atomizador es buenísimo. No viene nota declarada. Ahora últimamente Mercadona está poniendo las notas, en concreto la de metal, de los últimos productos, que queda pendiente de reseña, la reseña definitiva, la de metal, que es un extrait de parfum. Esto es un eau de parfum, ya digo. Ha ido evolucionando. Mercadona sigue sacando productos buenos, low cost, a precios imbatibles. Entonces son 100 mililitros. La botella pesa bastante. Ya veis, es un vidrio bastante considerable. Es muy buena presentación. Entre ellos, notas salidas cítricas con bergamota, limón, no lo declara. Dice que tiene piña, una piña, salvia, almizcle en su fondo y notas ambaradas. Yo lo que noto sobre todo el cítrico, un cítrico bastante, como diría yo, atrayente. Es un cítrico que pega fuerte. Es una, ya digo, es una fragancia de 10. Es una fragancia de 10. Es muy, muy versátil. Tenemos la nota afrutada entre las salidas. También puede ser que lleve la salvia, que le da ese toque herbal, pero todo endulzado. Vamos a quedarnos siempre con lo dulce entre ellos. No se declara la piña, pero dicen, por lo que he podido ver y demás, y los demás, algunos reseñadores, que saltan la piña. Yo lo noto como un compendio de notas afrutadas, que pueda llevar pomelo, pueda llevar aparte piña, cítrico y demás, el limón, evidentemente, la bergamota, con un fondo almizclado y ambarado y demás, con un dulce toque de vainilla en su fondo. La estela, la proyección y eso bastante buena. Ya estamos hablando de términos de media hora, quizás llega hasta la hora, a una proximidad de 1 metro aproximado, de metro a metro y medio. Se percibe bastante bien, porque se percibe, la verdad, la fragancia se percibe una salida cítrica, frutada y tal, pero no es invasiva. La veo muy versátil, la veo para todo tipo de público. Una fragancia más de día, no la veo como nocturna, no tiene, digamos, esa nocturnidad de otras fragancias. Y lo que declara con respecto a la concentración o de parfum, sí, 5 horas, 6 horas, a ras de piel, más no llega, no nos inventemos tampoco cosas. Las 6 horas sí la llega, muy a ras de piel, pero sí llega a 6 horas. Y bueno, por el precio, pues seguir, la verdad es que la fragancia es exquisita, o sea, es lógico que se haya quedado después de llevar desde finales del año 2020, es lógico que se haya quedado en la estantería de Mercadona, porque siguen vendiéndose como churros. O sea que, bueno, pues tampoco diría que Forgín es solamente para hombres, diría también que es muy versátil, que incluso para mujer. La que es de mujer, un tono rosa. Esta es de hombre, azul, en tono rosa sería la de mujer. Ya digo, imitación a la herba pura de Cherhoff. Yo, por supuesto, no me voy a gastar 200 euros en compararla, porque ni siquiera la tengo ni la he probado nunca. Pero bueno, queréis para una fragancia de muy casual, de muy el día a día y demás, por 11 euros, ya sabéis que en los supermercados Mercadona, eso sí, están los supermercados, aparte de España, creo que Portugal, no sé si hay algún país más. Muchos lo preguntan por América Latina y demás. Desgraciadamente tienen que ir a Europa, sobre todo a España, que es donde están los supermercados aquí. España, en Portugal, no sé si hay algunos sitios más, no sé si en Italia también hay supermercados Mercadona y demás. Nada, recomendación al 100%. Ya sabemos, productos low cost de Mercadona son todos, la mayoría son todos muy presentables. Y bueno, lo tenía que presentar y demás. Con esta sí, la caja tan chula, bueno, sí, imitando ahí a la aurora boreal. Pues nada más que decir.
Espero que os haya gustado la reseña. Ya sabéis, demos apoyo al canal y progresando poco a poco. Iré comentando también más productos que tengo pendientes de Mercadona, que los tengo por ahí tirados, pero los tengo que ir sacando. Y nada, este es un canal que intenta eso, sacar productos low cost, precio medio y algunos de diseñador, pero sin pasarnos y sin volvernos todos locos. Así que si queréis seguir el canal, ya sabéis por dónde dirigir y este es el canal, este es vuestro canal. Así que nada más. Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar.